Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿se me ve en la cámara? Em, ¿Se escucha? Bueno, a ver, quiero ir al chat general. Ahí estamos. Bien, gracias, gracias. Hola. Em, Hola, Cintia. Bueno, mi nombre es Elina Marco. En la Universidad de Palermo doy la materia del taller de reflexión artística, que es una materia orientada a la reflexión sobre las imágenes, pertenece al proyecto pedagógico Ensayo sobre las imágenes. También a su vez doy clases en otras universidades, las materias están orientadas a la gestión cultural, entonces mi perfil es como un poco un mix entre lo que sería, bueno, la historia del arte, que es mi formación de base, soy licenciada en historia del arte, y la gestión cultural, que es parte, o, bueno, gran parte de lo que fue y de lo que es mi trayectoria a nivel laboral con instituciones por fuera de la académica. Y siempre lo encontré como dos mundos muy disímiles que no entendía cómo conciliar y bueno, a medida que voy como avanzando en el tiempo, me voy dando cuenta que hay muchas similitudes entre ambos mundos. Bueno, pueden dejar las preguntas en el chat, tenemos 2 horas nada más, de hecho tenga que cerrar capaz 5 minutos antes, así que dejamos las preguntas para el final, igual si hay algún comentario relevante que pueda leer al pasar, lo voy a ir comentando. En un poco lo que me interesa con esta charla es establecer un pequeño marco teórico que un poco ronde en torno a lo que sería la economía de la cultura, como este gran mapa que hoy en día reúne todas las manifestaciones culturales que son parte de este paisaje, ¿no? Globalizado, es un término muy usado por varios autores. Y con este marco teórico me interesa un poco seguir avanzando hacia cuestiones que tienen que ver con las artes visuales, porque es un poco lo que es mi orientación, ¿no? Dentro de lo que he investigado hasta el momento y demás. Y de las artes visuales, llegar un poco a lo que sería el uso de las imágenes, ¿no? Y cómo los museos en el siglo XXI se relacionan con el uso de las imágenes. Con imágenes me refiero a imágenes de obras de arte, las imágenes de los medios, imágenes digitales también. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco definiendo, bueno, se desconfiguró un poco la presentación, que es la cultura, un poco teniendo alguna definición de base, ¿no? Como un poco teórica. Me interesa mucho la definición de Canclini, de hecho es una de las más conocidas, ¿no? Donde la cultura es un conjunto de procesos, donde se elabora la significación de las estructuras sociales. También tenemos otras definiciones que dialogan con la definición de Néstor García Canclini, que es uno de los teóricos más importantes, ¿no? Latinoamericanos del siglo XX y XXI. Bueno, su libro Culturas Híbridas es un libro que no tiene ningún tipo de desperdicio para leer y que es muy simple de leer también. Y también hay otra definición que me interesa un poco que tiene que ver con un artículo que se encuentra en un libro que se llama Artes e Industrias Culturales, de un antropólogo argentino que se llama Ricardo Santillán, de la UBA, y un poco lo que dice es que podemos entender también la cultura como una forma integral, ¿no? De vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular forma de resolver, ¿no? Desde lo físico, mental y emocional, las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo mismas, con otras comunidades, cómo vive y califica lo trascendente, lo sagrado. Y de este modo es interesante pensar porque la cultura no aparece como un fin en sí misma, sino como el medio recurso creado por los hombres en comunidad, ¿no? Lo que permite entablar para los hombres el diálogo con el universo. Me interesa un autor de base, George Yudice, que es un autor que habla sobre temas de economía de la cultura y su instrumentalización en este siglo XXI, que es George Yudice, que tiene este libro que se llama El recurso de la cultura. George Yudice es uno de los autores más famosos en torno a lo que significa la definición de la cultura en el siglo XXI y es uno de los autores más citados también, ¿no? Por otros muy emblemáticos como por ejemplo Marta Rosler, que acá tengo este libro que les recomiendo, que se llama Clase Cultural. Marta Rosler lo cita, muchos autores lo citan, y él un poco lo que menciona, de hecho, esta pequeña definición de cultura que dijimos recién sobre este antropólogo Ricardo Santillán,
un antropólogo argentino, también lo menciona George Yudiche. Y cuando George Yudiche habla de la cultura como recurso, ¿no? Habla un poco de considerar que en la era de la globalización, ¿no? Se ha dado un proceso muy creciente de instrumentalización de la cultura. Para Yudiche, la cultura ya no tiene valor, ¿no? Trascendente, ni opera como una manifestación de la creatividad, sino que se ha convertido en un medio de legitimación, ¿no? Para distintas entidades e instituciones públicas y privadas, donde lo público y lo privado entran en tensión y donde disputan sus intereses, ¿no? Dentro de las cuales tiene como objetivo el desarrollo urbano, en esto entra lo que serían los museos, el turismo, el crecimiento económico, acá tenemos adentro las industrias culturales, la resolución de conflictos sociales, antirracismo, multiculturalismo, y acá podemos también incluir algunos términos como gentrificación, que lo vamos a ver más adelante, y el tema de la fuente de empleos, ¿no? Producción de contenidos, dentro de los que podríamos posicionar lo que serían las clases creativas, que es otro término, bueno, bastante en boga. Y un poco lo que siempre, o lo que menciona Yudiche, es la necesidad, ¿no? De señalar la relevancia que adquirió la cultura en los últimos tiempos, atravesada por procesos de globalización, y cómo pasa a ser operada, ¿no? De manera explícita, consciente y políticamente por agentes de otras esferas, ¿no? Concretamente la económica y la política. Bueno, esto es sumamente como una especie de marco teórico que hicimos, y nos lleva un poco, hasta toda como desfasada la presentación, bueno, nos lleva a pensar un poco y recordar, ¿no? La primera definición de industria cultural, que ya venía en la escuela, bueno, de Adorno y Max Horkheimer, ¿no? Un poco la escuela de Frankfurt, advirtiendo de algún modo de esto de que la autonomía de las obras de arte jamás ha existido, ¿no? Con esto habla un poco de cómo las obras de arte siempre se inscribieron dentro de instituciones, en este momento, o hasta este momento la academia de las artes, ¿no? En los distintos países, academias de arquitectura y demás, iban como de algún modo signando el modo en el cual tenía que darse el arte, pero un poco lo que ellos empiezan a hablar es cómo el tema del capitalismo ahora empieza a influir en los esquemas de creación, producción y distribución, ¿no? De la televisión, el cine, la fotografía y la música. Entonces, un poco lo que mencionan es cómo esta industria capitalista que empieza a introducirse en el consumo cultural, le hace, bueno, las discográficas en este entonces, en este momento, estamos acá un poco en 1944 y 1947, mediados del siglo, la industria editorial también, ¿no? Que empieza a demandar también mayores ventas, ¿no? Un poco la preocupación que denuncian es el tema de cómo llega a ser totalizadora, ¿no? Lo cual excluye por completo la posibilidad de una subcultura o de que el arte sea crítico, sino que se ve envuelto en el mercado. Un poco también, bueno, nos lleva a pensar, ahora vamos a ver cómo un poco esto se puede actualizar en el presente, y cómo esta totalización, me interesa un poco esta última frase que dice, cuanto más despiadadamente obligado todo outsider, ¿no? Aquel que no esté dentro de esta alta cultura, a quebrar o entrar en la corporación. Tanto más fina se ha vuelto hasta terminar una síntesis, ¿no? De Beethoven con el Casino de París. Uno podría pensar hoy, por ejemplo, en Las Vegas, ¿no? Y toda la recreación que Las Vegas hace a nivel de arquitectura, ¿no? De los distintos lugares turísticos del mundo, Atenas, Roma, ¿no? Cómo se resignifican, un poco este límite, ¿no? Entre lo alto y lo bajo se ve completamente difuso. Esto nos lleva un poco, hoy en día ya no podemos hablar solamente de industria cultural, sino que tenemos que hablar de un paraguas más amplio que se llama economía de la cultura.
esta connotación negativa, ¿no? Que la Escuela de Frankfurt denunciaba entre el arte y la creación y la influencia del capitalismo, deja de tener una visión tan negativa, connotaciones tan negativas, y empieza a tener connotaciones positivas y ser objeto de estudio de este nuevo campo de investigación que viene de la economía, no viene de las artes. Y en este marco también diversos organismos internacionales trabajan para definir, ¿no? Y delimitar su espacio de análisis. Lo que sucede con la economía de la cultura es que permite estudiar la rentabilidad, ¿no? Del sector cultural, medir el impacto económico de las actividades, y permite también incorporar la cultura y las artes dentro de los sistemas de medición de cuentas nacionales. También permite estudiar los comportamientos económicos de los diversos agentes de la producción cultural. Trosby es un economista muy, bueno, importante y conocido que ha teorizado al respecto. En cuanto decimos de que diversos organismos empiezan a definir esta economía de la cultura, tenemos, bueno, la UNESCO, ahí está la definición, ¿no? de la UNESCO, que dentro de esta economía de la cultura define las industrias culturales y creativas, ¿no? Ya no podemos hablar solamente de industrias culturales, sino también tenemos que hablar de industrias culturales creativas. Este debate comienza a darse en los años 90 con el objetivo de incluir otros nichos que empezaban a cobrar relevancia en la economía de estos países, ¿no? Como la moda, diseño o la arquitectura. Acá es sumamente fundamental incluir estas categorías porque estamos en una facultad de artes y diseño, donde la mayoría de las carreras están vinculadas al diseño, entonces vemos un poco cómo los límites entre el arte y el diseño ya empiezan a ser sumamente difusos, ¿no? En las industrias creativas son definidas como aquellas que requieren creatividad, ¿no? Habilidades y talento para potenciar la riqueza, la creación de empleos, ¿no? A través de la explotación de sus propiedades intelectuales. Sí, Flor, tenés que habilitar el micrófono, no sé si... O si, bueno, si no, leo la pregunta por chat. En este caso, ¿no? La unidad de análisis se centra un poco... sí, Agustina, no sé si están tocando algo, bueno, y porque me llegan como que hay preguntas, pero bueno, si no me las dejan en el chat y las voy leyendo ahí al ojo. Bueno, la unidad de análisis se centra en este caso en el individuo, ¿no? El empleo creativo, y comprende distintos sectores las industrias culturales, ¿no? Editorial, la música, las artes escénicas, las artes visuales, fotografía, audiovisual, publicidad, patrimonio material, formación. Vamos a ver ahora que es muy compleja esta definición, justamente se basa en el componente creativo de los distintos servicios y actividades culturales que componen este mapa gigante de la economía de la cultura, y que no hay consensos al respecto, ¿no? de estas clasificaciones. Este gran mapa que nosotros tenemos como economía cultural también se ha denominado economía naranja. Esta denominación viene de la mano de distintos organismos, entre ellos, y bueno, el principal en verdad es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha establecido esta definición naranja como un color, bueno, históricamente y desde la antigüedad asociado a la creatividad, ¿no? Un poco lo que establece es una definición donde las ideas se transforman en bienes y servicios culturales que poseen un gran componente creativo sustancial, ¿no? La creatividad es la parte principal de estos trabajos, podríamos decir, y es una noción que surge a partir, ¿no? de políticas anglosajonas y va ganando espacio en reemplazo del término economía de la cultura, ¿no? Contra el carácter restrictivo y alto de la palabra cultura, aparece la idea de creatividad como la cara popular, ¿no? Que haría capaz a cualquier persona con ideas creativas generar dinero. Los actores de esta economía naranja son las clases creativas, este es un término acuñado por Richard Florida, que vamos a ver más adelante, y los lugares
donde esta economía naranja o economía creativa sucedería son los clústeres creativos, que es otro término que vamos a ver más adelante, ¿no? Toda esta parte es un poco más teórica y un poco más aburrida porque estamos como estableciendo las bases, los cimientos teóricos, como el marco teórico para seguir avanzando. En este sentido, un poco lo que se promueve, ¿no?, en esta economía naranja o creativa es el talento individual y no necesariamente esto es factor de desarrollo cultural. Esto no lo digo yo, lo dice George Yudice, este autor que vamos mencionando. Eh, Acá un poco, perdón, me adelanté, pertenece al Ministerio de Cultura de Nación, eh, bueno, nuestro, ¿no? Del Boletín del CINCA, que es el órgano que se dedica a medir, ¿no?, la cultura en nuestro país. Un poco ellos establecieron esta clasificación, ¿no?, para definir qué servicios, bienes entrarían dentro de lo que es las industrias creativas, cuáles entrarían dentro de lo que son las industrias, a ver si me sale hacer, ahí está, estoy interviniendo en la diapositiva, las industrias creativas, cuáles entrarían dentro de las industrias culturales, sin incluir la creativa, y estas industrias dialogan necesariamente con los derechos de autor, ¿no? Dentro de las industrias culturales, el patrimonio inmaterial, estas son las fiestas tradicionales, las artesanías no se incorporan dentro de la industria creativa por obvias razones, ¿no? La folclore, digamos, las fiestas populares son la perpetuación de la tradición. Juegos y jugueterías ellos no lo incluyen dentro de industrias creativas. Bueno, yo no estoy ya tan de acuerdo, digamos que hay mucho componente creativo hoy en día en todos estos ámbitos. Y dentro de las industrias creativas tenemos la editorial, ¿no? Eh, Tenemos diseño, publicidad, videojuegos, artesanías. Bueno, no es para tomar tampoco a la literalidad este cuadro, porque como vimos no hay un consenso dentro de lo que se incluye, ¿no? Esto vendría a ser, a esta diapositiva le falta un gran título que sería Economía Naranja o Economía Cultural, que ahora vamos a ver. No hay un consenso, ¿no?, general, esto lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre qué sectores se incluyen en esto, cómo se contabilizan. Tampoco, por ejemplo, no todas las clasificaciones incluyen la programación o el software. No hay software que no es creativo, un software administrativo, ¿no? O la gastronomía está en discusión si se incluye o no. No hay una única respuesta, ¿no?, respecto a quién pertenece a esta economía, tampoco cómo se mide. El Banco Interamericano de Desarrollo propone, ¿no?, medir el grado de intensidad de creatividad en cuanto a lo que sería, bueno, estas clasificaciones. Acá me preguntan por el turismo. Podríamos pensar que el turismo es parte de una industria cultural, ¿no? Ahora lo vamos a ver, que dialoga también con la industria creativa. Por eso también tenemos este cuadro, pero también tenemos esta otra forma de pensar, que es el modo en el que George Yudice, este autor que mencioné al principio, piensa los sectores y subsectores de la economía creativa, ¿no? Claro, bien por eso, Alison, son cosas que van mutando, muy interesante el aporte. Y un poco lo que menciona George Yudice es que hay distintos sectores, ¿no? Lo piensa de esta manera, está el sector de educación formal, el de la vida comunitaria, acá tenemos el de turismo, ¿no?, que acá el público mencionaba, y tenemos el sector, ¿no?, de productivo de punta a la tecnología, ¿no?, que acá también, obviamente que es impensable separar todo lo que es el desarrollo de las artes y la industria del entretenimiento, con todo lo que son los servicios, ¿no?, de tecnología, streaming, telecomunicaciones, bueno, internet, TV. Hoy ya este cuadro habría que leerlo un poco en clave actual, esto es de principios del 2000, entonces tendríamos que incorporar acá un poco a ver qué pasa con las grandes plataformas de streaming, ¿no?, que se incorporarían dentro de telecomunicaciones, pero vemos que los diálogos son profundos y sumamente híbridos, ¿no? Ya las bellas artes son indisociables del patrimonio, patrimonio público, patrimonio, ¿no?, fiestas tradicionales, festivales. Tenemos también el espacio público, ¿no?, el urbanismo, la revitalización de los centros históricos, en diálogo con la vida comunitaria, ¿no? Y cómo, bueno, todo esto también se ve también muy reflejado en todos lo que son los circuitos culturales, ¿no?, que
que están muy de moda, ¿no? Podemos decir, acá también tenemos circuitos culturales, tenemos Gallery Lights, Amo Villa Crespo. Bueno, y un poco me gusta como pensar esto para entender cómo el museo o los museos del siglo XXI se posicionan. Acá tenemos un poco cuando decimos que el tema de la juguetería no entraría dentro de las industrias creativas, vemos un poco cómo se nos disuelve esta idea. Esto es un producto cultural del Rijksmuseum, que está en Holanda, que tiene un cuadro muy grande que se llama La Ronda de Rembrandt, en la ronda nocturna, y un poco ellos lo que han hecho en su shop es realizar estos Playmobiles, ¿no? Basados en este cuadro. En esto podemos decir que también el tema de los C-Shops dentro de los museos han sido áreas que han tomado una gran relevancia y gran protagonismo. Ahora vamos a ver un poco con el ejemplo de la Tate Gallery, ¿no? Cómo ellos han expandido todos sus productos. Tenemos un poco, este es el Rijksmuseum, este mismo museo, ¿no? Vemos todo el trabajo que ellos han realizado en productos de cerámica que están a la venta y que son sumamente, si bien son productos de diseño y decoración, son sumamente refinados, ¿no? Especiales, delicados, basados en imágenes que probablemente sean patrimonio del museo, ¿no? Imágenes decorativas en todo este arte, ¿no? De azulejos tan típico, sí, holandés, ¿no? Del barroco, de los Países Bajos y demás, pintado a mano. Tenemos también como el Victorian and Albert, que es un museo de Londres, el museo de decoración, de la historia de la decoración, ¿no? De Londres, fundado en las colecciones de la reina Victoria en el siglo XIX, un museo en sus orígenes muy victoriano, y ellos tienen una gran colección de todo lo que son patterns decorativos, telas, trajes. Entonces todas las estampas de estas telas, estos trajes están a disposición en la página, ¿no? Uno las puede descargar pagando la licencia, ¿no? Y ellos a su vez tienen un programa de proveedores, donde distintos proveedores textiles, de diseño y demás, diseñan productos basados en los diseños de estos productos que tienen. Y ellos hacen un programa de seguimiento de estos proveedores, de cómo aplican el diseño, la calidad, la factura y demás, y son parte, a su vez, de su shop, ¿no? El shop que tienen en el museo es enorme. Bueno, acá un poco hablan de esto, ¿no? Del nivel, ¿no? Del rango de sus productos, de los licenciados, ¿no? Con sus diseños y demás. Y bueno, generando una visión de marca, ¿no? De hecho, acá aparece la palabra marca, me parece muy interesante. Acá que preguntaban por el turismo, tenemos un poco cómo el sector del turismo empieza a dialogar, ¿no? Con esta idea de ciudad-marca. Nosotros tenemos Barcelona, de hecho hay muchos artículos escritos sobre Barcelona como modelo de marca, de ciudad a modelo de marca, y es interesante lo que sucede también alrededor de Barcelona, ¿no? Barcelona tenemos como este conglomerado cultural muy fuerte, caracterizado y definido en su identidad, ¿no? Por toda la arquitectura del modernismo catalán, le hace Gaudí, ¿no? Y tenemos un poco cómo hay ciudades que están cerca de Barcelona, que están a 100 kilómetros aproximadamente, entre ellas tenemos una que se llama Canet de Mar, y pasó de ser un pequeño pueblo, ¿no? Sin ningún tipo de, de oferta cultural, turística, a realizar todo un trabajo de identidad en torno al modernismo y su patrimonio modernista, ¿no? Han restaurado todos los edificios, han realizado un montón de actividades y servicios en torno a esta idea de arquitectura modernista. Y es un pueblo que ahora actualmente vive enteramente del turismo. Vamos a ver cómo también esto sucede con Figueres, ¿no? Que está cerca también de Barcelona y que si no fuera por el Museo de Dalí, no tendríamos casi notificación de este lugar.
Entonces, bueno, tenemos de vuelta el arte, ¿no? Dialogando el arte y las bellas artes, porque estamos hablando de arquitectura, arquitectura patrimonio, estamos hablando de artes visuales, dialogando con el turismo. Y también tenemos Sitges, ¿no? Que es otra ciudad que está cerca de Barcelona. Tenemos el Festival de Cine de Sitges, muy, muy, muy conocido, bueno, a nivel internacional y demás. Entonces también de vuelta tenemos estas grandes, estos grandes temas del arte tan, bueno, elevado, dialogando con el turismo y resignificando ciudades. Otro ejemplo en este sentido es Kassel, que es una ciudad de Alemania completamente desconocida. Bueno, acá en esta foto tenemos el Partenón de libros, no sé si alguien sabe de qué artista es. Bueno, el Partenón de libros acá construido con los libros de todo el mundo. Sí, Mariela. Bueno, no los escucho. Me escriben por el chat. Bien, Marta Minujín, muy bien, muy bien. De Marta Minujín. Bueno, la Bienal de Kassel es un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo una ciudad desconocida pasó a ser sumamente, bueno, este es el cartel de ingreso a la ciudad, directamente dice documenta, ¿no? Pasó a ser sumamente eh, posicionada en el mundo gracias a este evento que surgió gracias al arquitecto Arnold Bode, quien simplemente en el año 1955 organizó una exposición de artes visuales como parte de una feria de horticultura que se realizaba en ese entonces. Este historiador, curador, arquitecto, diseñador, bien, pero ahí vamos al Museo de Bilbao en un ratito. Trabajó en Berlín, ¿no? Entre los años 1928 y 1933, y cuando los nazis llegaron al poder, ¿no? Le prohibieron el ejercicio de su profesión, y vuelve a su ciudad natal de Kassel tras la guerra y inició en el año 1955 una exposición sobre lo que los nazis llamaban arte degenerado, ¿no? Prohibido hasta este momento, le haces el arte de las vanguardias. Y esta exposición que se llamó Documenta, en un principio mostró bueno, el arte del futurismo, el cubismo, la pintura metafísica, el fauvismo, y fue necesario para realizar esta exposición por su gran éxito, además de hacerla en el Museo Friedrichianum, que está en la isla de los museos de Berlín, hacerla en otros lugares alternativos por el éxito, ¿no? Fueron 130.000 personas y este éxito no estableció una continuidad dentro de lo que es las exposiciones. Primero empezó a hacerse cada 4 años, luego cada 5, ¿no? Esta continuidad o esta duración entre medio de 5 años, ¿no? Da un tiempo a plantear temas que escapan del ritmo, ¿no? Del mercado, de que el mercado supone para el arte, ¿no? Pensemos en las bienales y las ferias que se hacen todos los años en distintos países, qué tipo de arte producen, ¿no? Y qué tipo de arte está planteando un poco esta documenta. Se lo conoce también como el Museo de los 100 días, ¿no? Porque la exposición dura 100 días. Bueno, y también ha evolucionado, ¿no? Hasta el día de hoy, planteando, bueno, algunas obras de arte sumamente críticas, en cuanto a temas como el postcolonialismo, donde se incluyen artistas que no necesariamente son de los países, bueno, hegemónicos, sino artistas desconocidos para esta visión hegemónica, ¿no? Provenientes de Oceanía, Sudamérica, Asia, bueno, pueden entrar a la página de Documenta, la verdad que es excelente todas las imágenes que tienen. Esta es, bueno, una de las primeras fotos e imágenes, tienen de todos los años material, la verdad que es recontra interesante, está muy completa la página. Bueno, y un poco también dialogando con... acá dicen que, claro, no está habilitado el micrófono, así que van a tener que escribir por chat. Bueno, un poco lo que me interesaba también era traer este festival de Edimburgo internacional, que, bueno, se caracteriza por el uso de espacios no tradicionales, que esta es otra característica, ¿no? Dentro de lo que es eh, algunos de los festivales hoy, bueno, principalmente, bueno, en varios lugares, igual, no necesariamente Europa, vengo como muy europeizante, pero ahora hay unos ejemplos más locales. Pasa que muchos de estos ejemplos también son los que he tratado en clase con mis alumnos y un poco, bueno, me interesaba traer este recorrido más desde un lugar ensayístico, ¿no? Según lo que me fui cruzando.
Este lugar se llama El Buje, es una iglesia antigua que está en el centro de Edimburgo, donde se hace este festival, ¿no? De artes de Edimburgo, que es sumamente multidisciplinar, incluye danza, incluye artes visuales, cine, y bueno, se hace en una iglesia, ¿no? Acá tenemos el uso también de espacios no artísticos como espacios culturales. Y por su posición, ¿no? Dentro del casco histórico y demás, tiene como una gran relevancia. Acá les dejo también el link al festival si les interesa ver. Y como un ejemplo local, me parece muy, muy, muy meritorio mencionar la Bienal de Chaco, de escultura. La verdad que es sumamente meritorio cómo esta Bienal, dentro de lo que es su recorrido, ¿no? Empezando en los 80, cómo pasó de ser o de comenzar como un concurso nacional de escultura en madera, hecho con la madera Urunday, que luego dejó de hacerse, ¿no? Con esta madera por un tema ecológico, obviamente. Pasó de ser un concurso nacional de escultura a ser un concurso internacional de escultura, luego una trienal de escultura, luego una Bienal Internacional de Esculturas, ¿no? Y desde el año 1997 cuenta con el apoyo de la UNESCO, ¿no? Ahí tienen el logo. Y un poco gracias a toda esta movida, ¿no? De la Bienal, Resistencia cuenta ahora con 550 esculturas en toda la ciudad, ¿no? Chaco, bueno, Resistencia es la ciudad de la escultura. Y es muy interesante un poco cómo ellos, con toda esta tradición, han logrado también de vuelta a través del arte y la cultura dar una identidad, ¿no? A este lugar, incluyendo también todo el desarrollo de una industria, podríamos decir, del arte que se vincula también en todos estos servicios que ellos han generado, ¿no? A través de esta Bienal, el festival, filarmónico que dialoga con ellos, ¿no? Un congreso de artes, artesanías, expositores, premios, bueno. No sé si han tenido la oportunidad de ir a la Bienal, yo no todavía, pero bueno, es interesante para visitar. Otro también logro así latinoamericano que me interesa un poco destacar es el Festival de Poesía de Medellín. De hecho, me parece bastante notorio que un festival de poesía, no estamos hablando de festival de cine, ¿no? Teniendo en cuenta que lo complejo que es, ¿no? A mí me resulta algo, si bien, bueno, soy historiadora del arte y siempre he estado en estos temas, me resulta algo muy lejano, por ejemplo, la poesía, y creo que le debe pasar a un montón de gente. Y me interesa, bueno, esta foto me parece bastante impactante, ¿no? Que en Medellín todo este grupo de gente es una cantidad de gente enorme reunida para un poco leer, ¿no? Y disfrutar de la poesía. En un poco me interesa cómo ellos lo plantean, el vínculo con el público, ¿no? El hecho de tener una relación casi osmótica con la poesía. eh, y un poco lo que definen es acá un poco cómo ellos entienden la poesía o lo transmiten como la vida del pueblo, ¿no? Un poco hablan de cómo el festival busca imbuir, ¿no? Al público dentro de una dimensión casi cotidiana con la poesía, incluso mucho de lo que ellos incluyen son las tradiciones folclóricas, ¿no? Esto que veíamos en este cuadro como separado y alejado, en una casi industria cultural y no creativa, ellos, bueno, traen un poco toda esta influencia folclórica del legado y demás al festival. Eh, y pasando un poco de vuelta de ámbito internacional, me interesaba mencionar este museo que es, bueno, el Museo del Louvre que conocemos, tiene una sede, ¿no? En Lens, que es una ciudad muy pequeña, industrial, y un poco lo que han hecho ellos, perdón, es en Instagram y en algunas de sus redes, incluir ilustradores, ¿no? Dentro de lo que sería la interpretación de la colección, ¿no? La colección que ellos tienen, que es de arte antiguo, es interpretada a través de la ilustración. Ustedes entran en Instagram y, bueno, hay unos dibujos maravillosos de ilustradores y demás. Bueno, entonces un poco lo que venimos teniendo hasta ahora es este mapa grande, ¿no? De la economía de la cultura, formado por una industria cultural, una industria creativa, y un poco lo que nos lleva es a pensar, ¿no? Cómo esto influye dentro de lo que es el mapa, ¿no? Cultural del siglo XXI, concretamente los museos y las artes visuales. Una de las problemáticas que me interesa ahora entrar dentro de este mapa es la gentrificación. Está un poco, bueno, desfasada, no estaba así esta diapositiva, pero se ve que el formato me lo achicó.
Este autor que nosotros venimos nombrando, George Yudiche, un poco lo que menciona es cómo esta problemática, tiene este artículo que se llama Modelos de Desarrollo Cultural Urbano, muy interesante. Un poco lo que cuenta es cómo los promotores inmobiliarios recurren a los museos, a la cultura, ¿no? y al entretenimiento para atraer a las clases medias a los lugares que fueron abandonados, ¿no? Y en detrimento. Se recurre a la cultura para revitalizar estos lugares, ¿no? y establecer nuevos proyectos de vivienda y oficinas. Irónicamente, este modelo surge a partir de la experiencia de artistas, ¿no? que en Nueva York, o sea, en Manhattan concretamente, se habían instalado de manera ilegal, ¿no? en las fábricas desocupadas del barrio de Soho. Soho significa South of Houston, al sur de Houston. Es uno de los primeros barrios que empiezan a tener acrónimos, ¿no? por los corredores inmobiliarios. Se empiezan a poner estos nombres en los años 70, Noho, Teca, Soubrough, ¿no? el sur del Bronx. Todos barrios gentrificados luego de su revitalización por los artistas, ¿no? La bohemia se muda a estos lugares abandonados, por ejemplo el Greenwich Village también, y luego son desplazados, porque estos lugares empiezan a tener un caché artístico, y son desplazados por las nuevas clases creativas o nuevos profesionales que van en busca de ese caché, ¿no? Entonces, un poco lo que esta definición quiere decir que la gentrificación supone un desplazamiento de la población residente original desde los espacios centrales de la ciudad a favor de una población ajena a este entorno, con nuevos perfiles laborales, profesionales, concretamente, bueno, profesionales creativos, ¿no? Que un poco tienen formas innovadoras de aprender la ciudad y recuperan esta zona urbana. Esto constituye una de las principales tendencias, ¿no? de reestructuración metropolitana desde los años 60 en adelante. Pensemos un poco cómo era Nueva York en los 70, ¿no? Pensemos en el Bronx, en lo que era, bueno, Harlem, toda esta parte, y cómo fue revitalizada, ¿no? Por estas clases creativas que venían un poco a desplazar la bohemia residente en los lugares, que pasó mucho también con el Lower East Side de Manhattan, ¿no? El sur, que también había muchos loft y demás, y bueno, esto ya se va como revitalizando y están siendo desplazados, ¿no? por nuevas clases. Esto se ve mucho en las películas, ¿no? Tenemos, no sé si han visto Sérpico, de Scorsese, After Hour también de Scorsese, Mean Streets también es de Scorsese, L'Auberge es una película al albergue, no me acuerdo el director, pero es española y un poco también muestra este proceso en Barcelona. Y un poco el proyecto, ¿no? que en este aspecto menciona George Yudiche, que acá lo habían mencionado en el chat, es el Museo de Bilbao, ¿no? Este lugar, un poco lo que había pasado en toda esta zona del Paseo de Bilbao, era un abandono, ¿no? Por este Bilbao de los 90, postindustrial, afectada por el terrorismo. Entonces, un poco lo que se buscó con este plan de revitalización para Bilbao era transformar esta infraestructura cultural, ¿no? Transformar este lugar en una infraestructura cultural para atraer a los turistas, sentar las bases de un complejo económico destinado a los servicios avanzados, invirtiendo en un museo avanzado y marcado por la grandiosidad, ¿no? de Frank Gehry, este arquitecto, y atraer a partir de la arquitectura a generar un imán, ¿no? Esto ha generado una actividad urbana también que se desarrolla dentro de un complejo tejido social, no es el museo solo, ¿no? Obviamente, sino que tenemos el tour, como acá mencionaban, bares, restaurantes, que dan vida un poco y la activación del espacio del afuera, ¿no? Tenemos estas esculturas, esta creo que es de Jeff Koons, tenemos acá la araña de la escultura francesa Louis Bourgeois, y un poco lo que se busca, ¿no? De fondo con todo esto es la creación de una imagen marca, branding, ¿no? De la ciudad. Por eso, bueno, también se habla del modelo Barcelona, ¿no? Un poco lo que les mencionaba con la arquitectura de Gaudí. Un poco también hay grandes críticas, ¿no? A estos modelos, acá lo tenemos desde otra perspectiva, porque un poco es un lenguaje globalizado, ¿no? Que no pertenece al medio local de Bilbao, ¿no? Pensemos en Bilbao como este lugar asignado por todo lo que es la escultura
Kafka, ¿no? Grandes nombres como Odessa, Ishida, bueno, un poco no tienen que ver con lo que trae este museo, ¿no? Con este lenguaje globalizado, no tiene que ver con lo que pasa en el medio local, cultural. Tenemos esta autora que se llama Isabel Gros, que en este libro ¿Cuánto vale el arte? Estos libros que les voy mostrando están en un mercado libre, salen 700, 900, 1000 pesos, están muy buenos, la verdad que lo recomiendo mucho si se los quieren comprar. Un poco lo que habla Isabel Grodek es de que esta idea de globalización es una ilusión, ¿no? Porque ella un poco lo que menciona es que la globalización solamente ocurre, o esta idea de globalización responde a un modelo hegemónico que ocurre en las principales ciudades del mundo, nada más. Ocurre en Londres, ocurre en Nueva York, Singapur, pero bueno, hay tradiciones locales que siguen existiendo por debajo de algún modo de esta globalización. Y esto vemos un poco en las respuestas que el medio local, es decir, el complejo tejido, ¿no? de la gente que vive ahí básicamente, artesanos, gente que, bueno, se gana la vida y que no tiene que ver con este lenguaje globalizado, van respondiendo también por necesidad, ¿no? A este lenguaje global. Un poco, esta foto me encanta, es de un viaje, un poco muestra la araña, esta que veíamos, ¿no? De Luis Bourgeois, y vemos acá un artesano que reproduce las arañas, ¿no? En miniatura para vender. Y esto habla justamente de lo que venimos mencionando, cómo son las respuestas locales de los residentes frente a estos grandes monstruos internacionales que, bueno, pareciera que les hablan en otro lenguaje. Pero estas son parte de las contradicciones de la cultura, ¿no? Por eso un poco lo que plantea George Yudiche en su artículo tiene que ver con esto, significa de que mejorar las condiciones de vida en el distrito no significa expresamente que los residentes vayan a vivir mejor, ¿no? Sino que no van a influir la imagen de la ciudad. Un poco, me interesa plantear los temas, no digo que esté ni bien ni mal, digo, bueno, un poco el tema y la problemática, ¿no? Es algo que siempre sucede. Bueno, esta es una vista del museo que, bueno, tiene una grandiosidad increíble, bueno, y es muy, muy, bueno, impactante, ¿no? Para visitar y demás. Bueno, esto está en Bilbao. Y ahora vamos a pasar a ver cómo pasa un poco esto también pasó en Barcelona, con lo que es el área del Raval de Barcelona. En Barcelona tenemos el centro histórico y hay un área que es el área patrimonial, donde está el centro gótico, y tenemos que en el área del Raval, en la década del 90, se hizo un plan de rehabilitación integral llamado ARI para reactivar este barrio, pero lo que se hizo fue básicamente bueno, incorporar un museo de arte que es el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Esto es una evidencia muy literal, ¿no? De lo que es un proceso de gentrificación que tiene que ver con que directamente, bueno, demolieron el área que estaba compuesta por, bueno, edificios patrimoniales, bueno, casas muy antiguas, habitadas, algunas tomadas y demás. Bueno, fue completamente demolido para instalar ahí el museo, ¿no? Vemos todo el área que se devastó. Este es el museo, ¿no? No sé si lo conocen, lo han visitado. Un poco este plan de reurbanización buscaba no rehabilitar la población laboral excluida, pero bueno, vemos un poco a la vista están los resultados, ¿no? Y uno visita este área y está, bueno, tiene grandes complejidades, ¿no? Sociales y demás. Y un poco, bueno, lo que se instaló fue este gran cubo blanco, eh, que un poco, bueno, de una manera muy crítica, este autor, George Yudiche, dice que simboliza la limpieza social, ¿no? Más que el arte. Y un poco lo que prevalece, ¿no? También lo que él comenta son las alianzas entre el sector público y privado, ¿no? Acá tenemos, bueno, las asociaciones a nivel de sponsoreo y a nivel privado que estableció el museo con Uniqlo. No sé si conocen Uniqlo, es una marca de camperas japonesa. Bueno, con mucha presencia en Europa y en las principales capitales del mundo, no hay un ICLO en todos lados, sino que, bueno, hay en Nueva York, bueno, China supongo, Londres, bueno, Barcelona,
es el único lugar donde hay un ICLO, por ejemplo. En ninguna otra parte de España hay. Berlín. Bueno, entonces un poco lo que menciona es cómo esto responde a un modelo, que también es otro término muy mencionado, que es el de ciudades creativas, ¿no? Que es un modelo que se está dando alrededor del mundo, y cómo estas ciudades creativas, ¿no? Proponen clústeres creativos. Ahora vamos a ver este término un poco más adelante. Bueno, hablando de lenguajes homogéneos, me interesaba mostrarles esta imagen muy parecida a lo que vimos en Bilbao. ¿Esto les parece que es Bilbao? ¿Qué les parece que es? Bueno, esto es el mismo museo que está en Los Ángeles, ¿no? Para que cuando hablamos de lenguaje globalizado, el lenguaje es una traslación literal de lo que se hizo en Bilbao, a lo que se hizo a este museo en Los Ángeles, ¿no? Es una copia literal, es muy, muy, muy similar, también por Frank Gehry, obviamente, y bueno, un poco vemos cómo, claro, muy bien, sí, sí, mantienen la estructura, exacto, vemos cómo esta idea de lenguaje global y demás nos va a ir llevando a algo que un autor que vamos a ver más adelante habla de industria del arte, ¿no? Esto es una flechita, este cuadradito acá. Bueno, un poco teníamos este término que se llama clúster creativo, ¿no? Asociado a la idea de ciudad creativa. Los clústeres creativos son conglomerados de innovación en las ciudades, ¿no? El ejemplo más paradigmático de clúster creativo en relación a la tecnología es Silicon Valley, ¿no? Que lo tenemos en Los Ángeles, tenemos la industria del cine, podemos hablar de Hollywood, toda esta masa crítica, ¿no? Un clúster creativo denomina un conglomerado de servicios culturales, una masa crítica de compañías, productoras, publicidad, servicios especializados, elevado capital cultural y artístico, servicios de derecho intelectual también, donde tenemos estos servicios especializados en torno a la cultura. En Miami, por ejemplo, podemos hablar de todo el circuito de galerías de Mana Wingwood, también, bueno, acá en Argentina hablar de clúster creativo es un poco, nos queda un poco grande la palabra, todavía no hay un lugar con un elevado, ¿no? Nivel, estamos hablando de niveles, ¿no? Como, bueno, Hollywood a este nivel, no tenemos todavía eso. Sí podemos hablar quizás como clúster creativo todo lo que es la zona de los viñedos, ¿no? De Mendoza, toda esa parte del Valle de Uco, ya ahí sí podemos hablar de una identidad, ¿no? En torno a la industria creativa que han generado. Acá, bueno, en Villa Crespo tenemos algunas galerías de arte, pero no llegan a conformar un clúster creativo. Pero bueno, todo esto tiene que ver con este modelo de ciudad creativa que viene propugnando este autor que se llama Richard Florida, muy criticado. Él habla de que estos clústeres creativos son ocupados, los agentes, ¿no? Que son parte de estos clústeres creativos es la clase creativa, que es todo este grupo de profesionales cuyos servicios y cuyo trabajo está marcado por la creatividad, ¿no? Y esto también es un modelo que tiene grandes críticas porque, bueno, Richard Florida lo que defiende es que esta clase creativa y estos clústeres creativos, estas ciudades creativas tienen lugar donde hay diversidad, donde hay tolerancia, donde hay talento y donde hay tecnología. Entonces, bueno, un poco lo que está diciendo es que la cultura, o lo que por lo cual es criticado, en definitiva está diciendo que la cultura ocurre en estos grandes centros, como si dijéramos Los Ángeles, Nueva York, y no habría cultura en el resto del mundo, ¿no? Y un poco otra de las problemáticas que me interesa traer es cómo la clase creativa está asociado, ¿no?, al concepto de renta cultural, esta idea de que el empleo creativo es un empleo en el cual nosotros nos vamos a transformar en creadores, creadores trascendentes que vamos a revolucionar el mundo, ¿no? Es un poco esa la promesa, y tiene como ciertas problemáticas que tienen que ver con la renta cultural, ¿no? Es decir, la renta cultural es el retorno del mercado por un trabajo. Esta renta, me interesa este concepto de renta cultural, porque dentro de lo que es las artes es muy importante lo que sucede. La renta cultural significa que lo que te devuelve el mercado por tu trabajo no necesariamente se materializa en dinero,
¿no? Y es una de las grandes, por eso es renta cultural, ¿no? Es lo que el trabajo te es pago también por tu reconocimiento, por, bueno, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el estatus, ¿no? Y bueno, es interesante, bueno, este es el libro un poco de Richard Florida, ¿no? Cuando habla de la clase creativa. Eh, y esto es un poco lo que promociona Richard Florida, ¿no? De que el talento, la tecnología y la tolerancia son los lugares donde realmente los grandes semilleros donde se produce la creatividad. Bueno, un poco lo que está haciendo es potenciar, ¿no? Estas grandes capitales culturales y un poco dejando, soslayando otros espacios de creación. Y me interesa este otro autor que se llama Robert Fleck, que él ya directamente, cuando se refiere a las artes visuales, habla de una industria del arte. Este libro está en Mercado Libre. Es muy cortito y se lee en un día y es fantástico también. Y es interesante esto, porque ella no habla de las artes, sino que habla de una industria del arte, que me parece un concepto muy fuerte, ¿no? Que no todos los agentes involucrados en las artes visuales se animan a mencionar. Y me parece muy interesante porque un poco lo que viene a poner de relieve es como el arte y las bienales y la circulación mundial, ¿no? De exposiciones, de museos, eh, se cuentan junto con el mercado mundial del arte entre los agentes activos globalizados, que provienen del mundo artístico mismo. Eso es interesante, que han sido generados dentro del mundo artístico mismo. Por eso se puede hablar de una industria, ¿no? Esto es, bueno, las bienales, las ferias de arte, ahí hemos visto Documenta, todo este diálogo, ¿no? También que el arte empieza a generar con el turismo, ¿no? Cuando la Documenta, por ejemplo, posiciona a Kassel como una ciudad en el mundo. Y bueno, acá un poco de vuelta este lenguaje globalizado de las ferias, esto es la feria Free en Los Ángeles, ¿no? Este lenguaje global, bastante que ya estamos acostumbrados, ¿no? Cuando vamos a una feria, un lenguaje minimalista, con obras que un poco, bueno, responden a este tipo de diálogo, ¿no? Más de instalaciones y demás. Y un poco lo que dice Robert Fleck es que los museos adquirieron grandes presiones en el siglo XXI debido a su privatización. A muchos se les fue retirado el apoyo estatal y debieron incorporar nociones del marketing cultural, ¿no? Para poder ser rentables, ¿no? Se introducen estas nociones de rentabilidad y gracias a esto empiezan a adquirir dinámicas similares a la de la industria cultural, ¿no? Esto quiere decir que el museo empieza a adquirir dinámicas similares a por ejemplo, la del espectáculo, dinámicas similares a, bueno, el cine, otras industrias culturales. Él dice que esta industria del arte está compuesta por el mundo financiero, el mundo de las marcas, ya vimos, bueno, UNICLO como un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es el Museo de Barcelona, los medios globalizados, y establece tres planos de esta industria del arte, ¿no? El primer plano compuesto por galerías, ¿no? Que tienen un número impresionante de artistas, presencia mundial, hablamos de grandes galerías que están alrededor de todo el mundo, hablamos también de otras galerías de formato mediano, pero que dialogan más con las bienales, ¿no? Las bienales como estas exposiciones de arte que suceden cada 2 años y que un poco dan lugar a un grupo de artistas que circula internacionalmente, que tiene un valor más expositivo, este segundo plano, son artistas que tienen entre 35 y 45 años. Este primer plano que le identifica compuesto por galerías tiene un valor más comercial, ¿no? El segundo tiene un valor más bien expositivo, se privilegia la circulación y la exposición de las obras de arte. Los bienales en promedio tienen lugar cada 2 semanas, ¿no? Y tiene un público de entre 200.000 personas y 1 millón de personas. Y un poco en la globalización habla de este lenguaje también globalizado de las ferias, las bienales, las exposiciones y demás, y que tiende a la diversidad por la introducción de innumerables tradiciones estéticas, ¿no? Un poco habla de cómo algunas, por ejemplo, en la Bienal de Venecia, el representante de Francia fue un artista albanés que vive en Berlín, ¿no? Un poco se empiezan a mezclar estas tradiciones más locales. Dentro de esta globalización también podemos mencionar un poco el tema del lugar,
del arte latinoamericano, cómo empieza también a ser un producto globalizado, ¿no? Tarsila do Amaral, ¿no? Y toda la resignificación de la tradición latinoamericana y principalmente de las artistas mujeres. Pensemos que antes de la pandemia en el Malva la exposición que estaba era la de Remedios Varo, ¿no? Hay toda bueno, Frida Kahlo obviamente. Esta obra de Tarsila fue, bueno, esta obra no, perdón, la compró el MoMA, pero el Malva compró en la obra de Tarsila, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, eh, Avaporou. La compró en 1995 por 1,5 millones, ¿no? De dólares, en una subasta. Y esa obra hoy valdría aproximadamente 26 millones de dólares, ¿no? Vemos cómo el arte latinoamericano, a pesar de, bueno, de todas nuestras singularidades, empieza a ser un discurso también inserto en este medio global. Entonces, tenemos un poco como el MoMA compró en el 2019 esta obra Luna, ¿no? También por 20 millones de dólares, o sea que, bueno, ya posiciona ahora que está acá en el Malva a un precio, bueno, exorbitante. También sucede un poco que los lienzos de Tarsila de Amaral son pocos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una valorización, pero está dentro de este discurso global, ¿no? Lo que plantea Robert Fleck, todo esto está en el libro de Robert Fleck, si le interesa a alguna persona profundizar. Lo que plantea Robert Fleck es cómo estos museos, en este paisaje globalizado, o lo que esperan las personas, ¿no? Estos museos, es un poco los elementos básicos de un parque temático, dice él, que tengan una buena arquitectura, que tengan una buena colección permanente, exhibiciones temporarias, ¿no? Y en este sentido vemos cómo la exhibición temporaria empieza a tener un protagonismo muy, muy, muy grande. Una exhibición temporaria en un museo, a diferencia de la colección permanente, que es otro museo, son las obras que están ahí siempre. La exhibición temporaria son exhibiciones que se privilegia un tema, ¿no? Y bueno, tienen un principio y un fin, una duración, pueden durar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y una de las primeras, ¿no?, exposiciones temporarias, en el 2004 se hizo esta publicitada como marca, es la del MoMA en Berlín. Acá, el Museo de Arte Moderno de Nueva York cambia su nombre a MoMA, ¿no? Se empiezan a usar estos, o por ejemplo acá mencionaron Guggenheim también. Estos nombres empiezan a ser marcas, ¿no? Marcas fuertes, potentes, cortas. Y vemos acá cómo el museo empieza a adquirir esto que decía Robert Fleck, ¿no? Estas características del marketing cultural. MoMA comes to Berlin. MoMA va a Berlín. ¿Por qué va a Berlín? Porque tenían que hacer una reestructuración en su museo de Nueva York y no sabían dónde básicamente poner la colección. Entonces hablaron con los museos, la isla de los museos de Berlín, y organizaron una exposición donde llevaron la colección de paseo para allá, para Berlín, y lo que sucedió es que, además de que se ahorraron el espacio de guardado de la exposición, ganaron muchísimo dinero, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver cómo el museo empieza a tener una dinámica muy similar. Vemos acá este espacio de venta de tickets, vemos acá las gráficas, como si fuera ya casi un espectáculo, ¿no? Y también hay otra cuestión que menciona Robert Fleck, bueno, muy bien, Claudia, muy bien, sí, totalmente, la gala del Met, sí, tal cual. Y vemos un poco también cómo hay un privilegio, ¿no?, dentro de estos museos, de un nuevo tipo de lectura de lo que son las colecciones. Pasamos de tener lectura de las colecciones y del patrimonio, ¿no?, de los museos, patrimonio permanente, una lectura cronológica, lineal, a tener una lectura temática. Y esto sucedió en la Tate. La Tate, que en un principio se llamaba Tate Gallery, ¿no? Y cambiaron su nombre a Tate, solamente. Todo esto por una iniciativa de una nueva área del museo, que era básicamente el área de marketing, ¿no? Y propone este cambio en la marca, que además hizo que fuera mucho más familiar y mucho más entendible para turistas, ¿no? Vemos que en Londres tenemos una gran cantidad, una masa crítica de turistas directamente, entonces un poco ellos lo que dijeron, bueno,
tenemos turistas de China, tenemos turistas de Latinoamérica, no podemos explicarles la historia del arte y tampoco probablemente un turista chino conceptos como surrealismo no les sean interesantes, entonces probablemente lo que necesitemos es hacer una lectura temática de las exposiciones, ¿no? Se privilegian los temas, se privilegian las exposiciones temporarias, me faltaba agregar un dato, de la muestra anterior del MoMA de Berlín fue visitada por 1,5 millones de personas en 7 meses, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la Tate. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver principalmente lo que venimos diciendo con la introducción de nociones económicas dentro de lo que es el museo, ¿no? La idea de costo-beneficio, es decir, de rentabilidad, y la necesidad y la presión, ¿no?, que surge de esto de atraer nuevo público. Básicamente, todo esto se reduce a poder atraer nuevo público. Vemos también como la Tate, al posicionarse como marca, ¿no?, ha establecido esta marca en distintos lugares. Tate Britain, que es la que reúne las obras más tradicionales, ¿no? Ahí tenemos a Bacon, Hockney, bueno, los modernistas del siglo XX. Tate Modern, donde tenemos, de hecho, enfrente a la Tate, que es un edificio patrimonial, tenemos un nuevo edificio que es dedicado a la performance, ¿no?, y todo el arte de instalaciones. Bueno, y Tate Liverpool y Tate St. Ives. Y esta evolución también del marketing de museo esta es la parte, la de la derecha, la dedicada a la performance, es el edificio nuevo que empezaron la construcción en el año 2014, y este es el gran espacio, ¿no? Vemos un poco también, cuando nosotros entramos a la Tate Gallery, lo que nos recibe es este gran hall, y lo que tenemos cuando entramos es una gran cantidad de tiendas, ¿no? Las tiendas del shop, del merchandising y demás de la Tate es increíble si tiene 7 tiendas, ¿no?, de merchandising y demás. Y bueno, un poco también se privilegió el tema de la comodidad, ¿no?, el recorrido y demás. Me interesaba, bueno, estos probablemente lo conozcan, ¿no?, un poco en este gran hall que nosotros vemos, un poco acá, como es transformado por el arte de Olafur Eliasson, de Weather Project, es, bueno, realmente el arte, obviamente, ya no podemos pensar solamente en un cuadro colgado, ¿no? Ya, obviamente que en todo esto el arte empieza a adquirir nuevas dimensiones muchísimo más escenográficas, ¿no? De hecho, también hoy tenemos a Olafur Eliasson en la serie de Netflix, el primer capítulo lo protagoniza él, en Abstract, se llama la serie, y un poco va contando todas estas nociones, ¿no?, más bien, bueno, escenográficas y demás. Esto un poco, bueno, esto me interesaba también mostrar en cuanto al Victoria and Albert, también cómo ellos tienen un área de todo lo que es el restaurante sumamente sofisticada, donde incluso el menú dialoga temáticamente con la colección, ¿no? El menú es, vemos, son todos platos, ¿no?, y que van rotando, ¿no?, y dulces de época, ¿no?, principalmente la época victoriana, 1890, 1888, bueno, 1895. Entonces vemos cómo esta idea de industria cultural se va expandiendo. Esta galería se llama Hauser and Wirth, la pongo un poco porque, bueno, no solo por las grandes dependencias que tiene, está en Hong Kong, Los Ángeles, Londres, Nueva York, Zurich, sino que además se caracterizan por tener toda una editorial dentro de la galería. Entonces, vemos cómo esta idea de industria del arte, ¿no?, que Robert Fleck habla, se traslada a las galerías, ¿no? Las mismas galerías empiezan a ser editoriales. Y esto también viene un poco de una necesidad que, bueno, esto también lo puse por las grandes dependencias, ¿no? Está en Berlín, Los Ángeles, Londres, bueno, todas estas además, sin ir muy lejos, también son las ciudades creativas de las que habla Richard Florida, ¿no? Vemos cómo estas galerías también, esta industria del arte va a estos modelos buscando, ¿no?, de ciudades creativas, no van a cualquier lugar. Y un poco también esto viene, todos estos son autores que están en diálogo, por eso me interesa, ¿no? Robert Fleck dialoga también con este libro de Isabel Gros, que se llama ¿Cuánto vale el arte?, ¿no? Y hay un capítulo, este libro tiene muchos capítulos muy cortitos, por eso está bueno, ¿no?, porque uno puede leer como un tema y son 3 páginas, también está en Mercado Libre, lo pueden comprar.
Tiene un capítulo que se llama Perfiles profesionales en expansión, que un poco lo que menciona es cómo galeristas, cómo coleccionistas empiezan a conformar editoriales o compran editoriales para hacer libros sobre sus propias colecciones y entonces dotarlas de valor, ¿no? Entonces, bueno, eso también, esto ya lo que dice, en el pasado podría verse como una acumulación de oficios, ¿no? Que una galería sea una editorial, pero hoy es algo que perfectamente caracteriza, por eso digo, Robert Fleck tan sabiamente habla de una industria del arte, ¿no? Bueno, y también un poco Robert Fleck define lo que son las galerías en el siglo XXI, ¿no? El tema de Internet, su visita a ferias de países emergentes. Muchas de estas galerías van a ferias que están en Arabia, por ejemplo, y lo que hacen para asegurar la facturación es trabajar con artistas locales, ¿no? No pueden llevar a Oriente artistas de Occidente porque saben que muy difícilmente los van a vender, entonces toman artistas locales para financiar su galería en Europa y van introduciendo paulatinamente artistas europeos. Bueno, son gran parte de los fenómenos de hibridación que se van dando. Esta es la galería Gagosian, nuestra galería emblemática también, y bueno, quería mostrarles la cantidad de franquicias, ¿no? Y sedes que tienen alrededor del mundo, ¿no? Nueva York, Atenas, Ginebra, bueno, San Francisco. Por eso ahora entendemos, ¿no? Por qué Robert Fleck habla de Roma, una industria del arte. Y también el tema de la arquitectura, ¿no? Que ya veníamos viéndolo en los museos, en el Museo de Bilbao y demás, acompañando este desarrollo. Esta es otra galería que también me interesa, que está en Berlín, que se llama Me Collectors, que es de un coleccionista, que es Olbrich el apellido de él, y su colección está conformada por arte contemporáneo, y también por objetos de anticuario. Entonces es una cosa muy extraña esta galería, pues es una galería de arte, se venden las obras, pero parece un museo cuando uno va. Y además en el piso de arriba tiene esta parte como de anticuario, que parece también un museo de arte antiguo, con algunos animales, bueno, embalsamados, hay como una cosa así de gabinete de curiosidades y demás. Eh, y hay objetos muy, muy, muy antiguos puestos en diálogo con objetos contemporáneos que parecen antiguos. E incluso uno llega a una especie de confusión donde no entiende qué es lo antiguo y qué es lo nuevo. Bueno, un poco sí, hablando, ¿no? Del nivel de hibridez que viene dándose. Esto también determina un nuevo coleccionismo, ¿no? Aquellos agentes que compran el arte, cómo es este nuevo coleccionista, ¿no? Un poco lo que menciona Robert Fleck es que eclipsó a los curadores y directores de museos, son como los nuevos estrellas, los nuevos, se vuelve como un poco a replicar esta cosa del mecenas, ¿no? Y también vimos que este coleccionismo a su vez hace esfuerzos de gestión por posicionar lo que compra, ¿no? Sus colecciones. Y también se forman estos escenarios competitivos, ¿no? Donde artistas y coleccionistas entablan una suerte de contrato implícito, ¿no? Ya no es solo que el coleccionista compra la obra, sino que le genera al artista adelanto en materiales, o amplía su presencia pública, o se muestra con él en exposiciones, ¿no? Un poco la pregunta que nos queda si el coleccionista es un gestor cultural también. Bueno, esto un poco qué pasa con la pintura, con la escultura, también me interesaba como un poco ya el terreno de las artes. Tenemos este lugar que se llama el Palais de Tokio, que fue muy famoso dentro de los 90s, por establecer toda una suerte de arte que se llama arte relacional, que es aquel arte que tiene como horizonte creativo las interacciones sociales. Esto implica manifestaciones artísticas, ¿no? Que potencian o generan intercambios sociales. Y también dentro de esto la pintura, ¿no? Cómo aparece como género ya con esta condición también escenográfica, que se denomina por algunos autores como pintura expandida, ¿no? Acá tenemos también, ay, se me fue el nombre de este artista, bueno, después se los paso, estas intervenciones en la ciudad, de este artista que se dedica a hacer con pintura, ¿no? Planos, grandes planos abstractos, ¿no? Invadiendo estos Nueva York. Y tenemos algunos nuevos formatos expositivos. Este escultor se llama Juan Muñoz, es un escultor español muy, muy conocido, tiene muchas esculturas en el Reina Sofía.
Esta obra es del año 1999, son todos orientales, me parece una obra ya hoy en día de por demás de resignificada, ¿no? Qué visionario que es el arte. Y un poco también esta puesta más teatral, ¿no? Cómo empieza a aparecer en los espacios, eh, cómo empieza a generar otro tipo de vínculo con el espectador, donde ya no es la relación del espectador con el objeto solamente, sino que este objeto, que vendría a ser la obra de arte, se rompe en mil pedazos y no podemos establecer un límite, no podemos establecer dónde empieza y dónde termina la obra de arte. Un poco también el tema de la performance, ¿no? Estas actuaciones que dialogan con el arte, y vemos cómo no podemos establecer una distancia, ¿no? Cuando tenemos un artista performer que está haciendo una obra, nos cuesta, bueno, un poco eh, sentirnos ajeno a ello, ¿no? Este es un escritor, bueno, Douglas Crimp es un teórico de la imagen, que un poco habla de esta cuestión performativa, ¿no? Del acto visual. Ya el acto visual se vuelve una actuación también. En este sentido tenemos a Vanessa Vick, que es una artista estadounidense, ya un poco, perdón, australiana. Lo que hace es, trabaja con modelos, ¿no? Y las pone como si fuera en una sala de museo, como si fueran obras de arte, y las deja ahí horas y horas y horas hasta que se van cansando y, bueno, van adoptando distintas posiciones, ¿no? Por eso, hoy en día, bueno, el arte contemporáneo justamente su condición de objeto cerrado es impensable, ¿no? Y un poco también ligado a la performance. Esto puede ser una obra de arte, puede ser una performance también, y vemos cómo todo este desarrollo que ella hace, performático, de las distintas modelos eh, expuestas, ¿no? En las salas de exhibición, estas formas son tomadas por marcas de ropa, ¿no? Esta publicidad fue bastante conocida de esta marca, ¿no? Donde van tomando los mismos protocolos que venían de sus puestas en escena performática. Tenemos como un ejemplo, venía mencionando el arte relacional, este es una definición de Nicolas Bourriaud, que es un teórico francés, que un poco habla de este tipo de arte que se empieza a dar a principios del 2000. Principalmente el Palais de Tokio fue uno de los principales lugares, se lo llamó Templo del Arte Relacional. Nicolas Bourriaud fue su director, y se organizaban en el Palais de Tokio también desfiles de moda, por ejemplo, ¿no? Y un poco lo que hizo Nicolás Bourriaud en el Palais de Tokio fue otro museo, otra forma de museo, donde incluso él modificó los horarios y el Palais de Tokio cerraba más tarde, por ejemplo. Fue una institución que incorporó a estos artistas como Vanessa Bicklot, que venía mencionando, vinculados al arte relacional. Y un poco me interesaba, esta nota está muy buena, que la escribió Rafael Cipollini, que es un autor, bueno, local de acá, de Argentina, es un gran pensador, y un poco lo que dice que la principal idea del Palais de Tokio fue convertir el lugar en un equivalente a la plaza de Dijema de Fenea, es una plaza de Marruecos, ¿no? De mercadeo, de mercado, solo que aquí los encuentros se hacen bajo techo. No podemos presentar proyectos artísticos de la misma manera que se hizo durante el último siglo. La idea del Palais de Tokio fue ajustar y adecuar la institución a las personas, ¿no? De acuerdo a la vida de una ciudad. Por eso la decisión importantísima de ampliar los horarios hasta la medianoche, ¿no? Un poco lo que habla acá también es el tema de la idea de obra de arte y cómo se piensa este espacio como un mercado abierto, todo es trasladable y se pueden cambiar las cosas de lugar, ¿no? Bueno, otro ejemplo, otro artista también es Ana Laura Laes, española. Ella un poco lo que hace es una tienda de diseño dentro de un museo, y esa es la obra de arte, no la tienda de diseño, es la obra de arte. Y de hecho se vendían ahí los productos. Entonces, bueno, generó todo un diálogo muy ambiguo con la institución, que era, bueno, esta es la sala, una sala que está en Barcelona. Generó un diálogo muy, muy, muy ambiguo, porque la gente entraba y no entendía que eso era una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, veníamos hablando un poco de los shops en los museos también. Otra obra
visionaria al respecto, porque es del año 1997, y esto es el arte relacional, ¿no? O sea, acá la obra era la persona que entraba a comprar el producto. Eh, bueno, acá vemos un poco la tienda, pero una tienda un poco rara, ¿vieron? ¿No? Como que tiene una cosa medio de instalación artística y a la vez como de tienda, no se entiende muy bien. Y ella después hace una discoteca en el Reina Sofía, ¿no? Entonces la obra era la discoteca, y ella se paraba en la entrada del museo y decidía quién entraba y quién no entraba, dejando afuera a muchos críticos, ¿no? Entonces, bueno, esa era la obra era la relación social que este espacio generaba, donde ella, como artista, decidía qué crítico de arte y qué artista y qué representante del medio cultural dejaba entrar o no. Bueno, esto es un poco, hizo unas entradas, ¿no? Un poco cómo fue. Bueno, y también distintos lenguajes o discursos que empiezan a poblar estas obras, ¿no? Como la publicidad. Michael Maffesoli es un sociólogo que es muy interesante un poco de lo que habla, de cómo este arte empieza a hablar de la socialización, de el estar sin objetivos, ¿no? Compartir un espacio, socializar, el estar sin ocupación, ¿no? Como la nueva vinculación social del siglo XXI, ¿no? El estar juntos sin ocupación, habla él. Y todo eso también me parece que tiene que ver con ciertas preocupaciones de los nuevos museos, ¿no? Que veníamos hablando, que implican establecer nuevas formas de consumo cultural, y esto implica establecer nuevos públicos. Marta Rosler es muy crítica al respecto, y ella habla de una economía de la experiencia, cita a Yudiche, y ella lo que menciona es un poco como, a ver si encuentro la frase que quería compartir, cita a este autor que vimos al principio, y habla como en el siglo XXI las instituciones comercian cada vez más con ideas, ¿no? Y la gente, a su vez, compra cada vez más el acceso a estas ideas y las encarnaciones físicas en las que están contenidas, ¿no? Esto un poco es interesante para pensar también este concepto de Richard Florida cuando habla de las clases creativas, de cómo estas clases creativas lo que hacen es producir contenido, básicamente, para las instituciones que las capitalizan, perdón, y se llevan el mayor rédito. Ella un poco menciona una experiencia que no sé si mostrar el video porque no vamos a llegar, quiero mostrar otros videos, pero les dejo acá el link. Menciona este video proyecto que hace el artista Cristo en el parque de Manhattan, no me sale el nombre, que está en el medio de Manhattan, perdón, no me sale ahora el nombre, que se llama The Gates. Y entonces, en esta gran intervención pública que hace el artista Cristo, un poco lo que se muestra es el arte, ¿no? Dentro de una movida política, movida social que buscó atraer a las personas al parque, ¿no? Donde un poco esta idea de que público, usuario, participante, es el término utilizado para los públicos en las políticas culturales, consumidores o clientes, ¿no? Economía o mercado, esto sería la palabra, la designación de público para la economía o mercado, ¿no? Consumidor o cliente. Y espectadores, telespectadores, visitantes, lectores, audiencias, esto es según la actividad, ¿no? Teatro, cine, televisión y demás. Yo creo que un poco lo que sucede en este arte, ¿no? Que empieza a tener este arte público, de arte contemporáneo, todas estas nociones se mezclan, ¿no? Un poco con esta intervención que hace Cristo en, si miran el video lo van a poder entender, de Gates, ama la obra. Me parece que ambas cuestiones empiezan a estar ya disueltas, ¿no? Y un poco este desarrollo de públicos también me parece que es una de las grandes preocupaciones de las instituciones actuales, porque tiene que ver también con la sostenibilidad financiera, ¿no? Todo esto es teoría de públicos en relación al marketing, ¿no? Lo estoy trayendo al terreno de las artes visuales. Se busca siempre fomentar, ¿no? En el desarrollo de públicos una movilidad ascendente, es decir, que la persona que no tiene interés, tenga interés básicamente. Y se busca realizar estas estrategias, ¿no? Creación de valor,
eliminación de barreras, incremento de accesibilidad. Hay una concepción de que la persona se va a interesar por el arte si realmente puede tener un acceso facilitado al mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco me interesaba traer un caso del Rijksmuseum en cuanto a la generación de público, que lo voy a contar a través de un video. Un poco lo que se busca es que el público pueda interiorizarse en las experiencias, para que lo pueda decodificar, ¿no? Para que pueda decodificar el arte. Por eso se habla hoy en día también de prosumidor, ¿no? Como el público que no solo consume pasivamente, sino que también produce, es decir, interactúa, ¿no? Y también promover y desarrollar, bueno, en este sentido, las iniciativas de creación por parte del público y que pueda tener un análisis crítico respecto de las manifestaciones artísticas. Y les voy a dejar un poco puesto el video ahora del Rijksmuseum para que vean un poco qué están haciendo ellos en relación a la creación de público y facilitación de la información. La verdad que es un video, bueno, a mí me encanta, bueno, espero que les guste, ahora a ver si lo puedo poner un poco, permitir, tengo que seleccionar pantalla completa, a ver si, ahí está, bien. Entonces, ahora lo voy a poner. Esto tiene traducción automática, así que, bueno, si hay alguna palabra que no se entiende, después me preguntan. Es una charla TED. So mirroring, it's just a simple repetition of 1 to 3 words. Ladies and gentlemen, good morning. 15 minutes to go. I started my career in the museum world at the age of 12, which is pretty young. What happened? I live in a small town in the north part of Holland. It's called Groningen. That little village brought me in a bus with, let's say, 60 young kids, bumpy boys and girls, to the Rijksmuseum. In fact, it was my first museum to go to, and this is what happened. We went out of the bus. We saw this monumental building. It was an immense building, and we, as young kids, were overwhelmed to see that enormous, monumental, let's say, Ministry of Good Taste, the Rijksmuseum. Then we went on the monumental staircases, ending up in our Gallery of Honor. The Gallery of Honor is our Walk of Fame of European, of Dutch painting. And at the end of the Gallery of Honor, you see a huge painting. The painting is the Night Watch, the most important painting by Mr. Rembrandt. And the teacher said to us, this, boys and girls, is the most important painting in the whole world. From that moment on, it changed really my way of looking at the world. From that moment on, we ran through the galleries, we had some fun like young kids do, and suddenly there was this guard keeping me still and saying, ho, 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 you don't have to run. You are not supposed to run. This is a museum, so please behave. Look at the paintings. And we did. And this is what we saw. People on that painting, they were looking at us, they were looking back to us. And immediately that moment I remember very strong. I don't remember exactly what painting it was, though I remember that this person on the painting, this 7th century person, looked at me and opened up my world, and exactly it showed that art really can change the way you look at the world, like these young kids in this image. This is in short about the Rijksmuseum. The talk is about moonshots, how to hit the moon, how to do that, how to change the museum world. We in the Rijksmuseum, we changed the world of museums. And the way we did that is thanks to the internet. To introduce that, I have a short, very short film.
Go out with me tonight, lose it on the sky. Take the night bus with me tonight, rust on the window. It's freezing out here on the pavement, but we're in the road. It's ahead. I can wait for I've tried everything I know to make you understand. This is not a game for broken hearts played by lonely bands. We both got so much to lose. But here in your heart, it's there. I can wait for you now, but not forever. I was surprised by how happy I was. No, that's why it's just come. So everybody's awake now. Thank you. What you've been looking at is what we used to call old masters. Old masters is a term I dislike. Maybe strange, I'm the Museum of the Rijksmuseum and we only have old masters, but old masters to me are young artists living in another time. Rembrandt was a young artist, Vermeer was a young artist. And if you connect these old masters with contemporary artists like this Christian Borslap, and you give them the tools thanks to the internet from the Rijksmuseum, new co-creation can happen. What happens? Co-creating imagery of old masters in a contemporary field. That is what happens. And how is that possible? What we did in the Rijksmuseum is to make our collection free accessible on the web. No restrictions, no copyrights, no cost at all. Anybody in the world can use our 250,000 works, high resolution, available anytime, anywhere. So if you click on rijksmuseum.nl, you find Rijksstudio. All our masterworks are there for free. Please use them. Use them any way you like it. And make money with it. If you are a fashion designer or a composer, or print it on your coffee box, print it on your car, make a lot of money with it and use Vermeer and use the Night Watch, because we in Amsterdam, we have the original, and the more imagery of the Rijksmuseum is spread all over the world, sooner or later people will come to Amsterdam to see the original or use it on milk cartons. We are from Holland and we drink a lot of milk. And if you imagine that every day these milk cartons are on the table, you are, how to say, influenced by the collection of the Rijksmuseum. You see Van Gogh, you see Vermeer, you see the Night Watch, you see Miffy, you see all these masterworks every day again and again and again. Yes, indeed, it's a kind of soft propaganda for the arts. I like arts and I like to engage people, new people with art, even thanks to milk cartons, fashion, cars, whatever it is. How does Rijksstudio work? Our imagery is high resolution on the websites. We have an image-based website, little text, a lot of imagery. Here you see at the image by Jacob van Ruisdael, the mill by Wijk van Duurstede, not so important for this moment, but you see an image. That's the most important thing you see. There's little text and you see these icons that we're used to in our time. You share it, you zoom in, you share it with other people, and you can combine it. Combine it the way you want it, not thanks to our curatorial knowledge, having a 17th century Dutch Baroque landscape painting, a classic work by Jacob van Ruisdael. It's all true, it's all there, but you can search our engine, let's say, thanks to a very more common, normal word, windmill. If you go to our website and you check the word windmill, then all the windmills of our collection show up and you make your own, so to say, collection of windmills in the Rijksmuseum. And that makes fun and that's essential to do.
one example of the quality of our website. Here we see a flower still life by Abraham Mignon, one of the best flower still life painters. But look at the butterfly. This is the butterfly really close, and you are looking at 17th century oil painting. This is what it is, and this is the extreme high quality of our website, but of course foremost of this painting. And if you see this and you tick in butterflies, then all the butterflies in the Rijksmuseum will appear on your own Rijksstudio, and then the play can begin. Or you choose for, let's say, the color red. Every object in that collection, all these 250,000 works with the word red in it, will show up. Net suitcase, photography, painting, sculpture, anything you like. Or even moustache. If you like moustache, for whatever reason, you just tick in moustache, and all the moustache from all centuries in any medium will show up, and there you go. And you can imagine that this really is very something special. Or South African objects we have in the collection. Of course we have South Africa in the collection. We have Jacob Gordon, and we might have a show on this beautiful artist here in South Africa within a few years. This is a Rijksstudio by, what is her name, Melissa Smith. I don't know who Melissa Smith is. We have about 280,000 people already having his or his own Rijksstudio, and Melissa Smith, probably interested in South Africa, made this collection of imagery of Gordon. Very special indeed. And of course, museums are important, and I like to conclude that everything that we do on the web is essential to connect with an audience worldwide. Open access is the way to go, and an open museum is indeed the way we like to do it. And sooner or later, if you're all influenced by our imagery, then I'm sure that you will come to the Rijksmuseum like these dozens of people did after the way we celebrated our open. I believe in the power of art. I believe in openness, not only of the internet. I also think that open is the future for the museum. Thank you very much. Bueno, ahora bueno, no pude ver los comentarios porque no me permite ver ambas cosas a la par. Así que no sé si hay alguna, a ver, voy a mirar. La presentación va a estar grabada. Ah, acá contestaron. Bueno, ahí está, gracias Verónica por el comentario. Bueno, un poco la propuesta, ¿no? del Rijksmuseum es abrir la colección, es interesante un poco esta búsqueda temática como una forma de lo que venimos diciendo, ¿no? Esta idea del tema como una forma de reinterpretar en las colecciones. Ahora voy a volver a la presentación. Y un poco, bueno, vamos llegando hacia el final de la charla, todavía no, pero si hay preguntas, si las quieren ir dejando, en 15 minutos estaré terminando, 10 minutos de compartir. Ay, no puedo volver a poner la presentación. Bueno, estaré terminando, ahí va, de exponer el tema, y bueno, si quieren ir dejando alguna duda, consulta, pueden ir haciéndolo. Como última unidad, quería compartir un poco la visión bastante crítica de una teórica berlinesa, que es una artista que se llama Ito Steyer, frente a esta imagen rica, de alta definición, que el Rijksmuseum promociona. Me interesa un poco poner su lectura de la imagen en internet, cómo dialoga, cómo circula, y ella lo denomina la imagen pobre, ¿no? Me interesa un poco poder pensar la oportunidad que tiene el museo en el siglo XXI en posicionarse como un referente, ¿no? a la hora de gestionar la calidad de estas imágenes, de las obras y demás, frente un poco a lo que nos ofrece o el contexto que nos ofrece Internet para estas imágenes artísticas, ¿no? Uno, por ejemplo, hoy entra en Google y pone Paul Klee y probablemente las imágenes que aparezcan de este artista de las vanguardias sean imágenes de muy baja calidad,
¿no? Entonces es interesante que el museo acá tiene una oportunidad un poco de ser un referente, ¿no? Ito Steyer un poco habla de la economía de las imágenes. Ella menciona esta imagen que viaja por internet como una imagen pobre que ha sido subida, descargada, compartida, reformateada, reeditada, en donde la calidad de la imagen es, se baja o es perdida en favor de su accesibilidad, ¿no? De su valor de culto. Y que esta imagen pobre es una especie de trampa también, ¿no? Son el detrito, ¿no? De la economía digital, son los condenados de la pantalla contemporánea, dice. Ella dice que estas imágenes que circulan en Internet son la basura arrojada a las playas de la economía digital. Me interesa un poco frente a esta especie de basura de imágenes digitales que andan dando vueltas, hablamos de todas las imágenes de baja calidad de internet, de obras de arte y demás, bueno, también como además de los museos, como estos salvaguardas patrimoniales de las imágenes, también el cine, ¿no? Hoy empieza a ser una especie de cine, Netflix, plataformas de streaming y demás, empiezan a ser como también una suerte de imágenes con mayor jerarquía, ¿no? Tiendas insignia de las imágenes empiezan a ser, por eso ya un poco lo que menciona con toda esta clasificación de imágenes nos permite hablar de una economía de las imágenes, ¿no? En la era digital. Otro comentario un poco que ella menciona y demás es el tema de que cómo también muchas obras de cine vanguardista o muy específicas o de cine de autor y demás reviven, ¿no? En esta economía de las imágenes pobres. Podemos encontrar películas desaparecidas, ¿no? O que ya no circulan por las plataformas de streaming, resucitadas como archivos AVIs, borrosos, de baja calidad y demás. En este sentido, bueno, les quería compartir este pequeño video sobre una entrevista con ella. No sé si lo vamos a llegar a ver todo, pero bueno, un poco ya como cierre y también un poco, no compartí la pantalla. Capaz que podría mostrar un poco, un pedacito de cada video, ¿no? En este sentido, ya para ir cerrando, me queda este autor, Boris Groys, un poco él lo que menciona es cómo estas imágenes digitales, o que Ito Steyer menciona como imagen pobre, también tienen una dimensión performativa, es decir, existen cuando nosotros la ponemos en funcionamiento en la pantalla, ¿no? A diferencia de la imagen que nosotros podemos tener en un libro, que existe, es existente, por fuera de que nosotros abramos en un libro, lo que sucede con estas imágenes digitales también es su necesidad de performatividad. Existen cuando nosotros las activamos. En manera, creo que me estoy quedando sin internet, ¿se me escucha? Existen de manera, bueno, eso, manual, se activan de manera manual. Bueno, yo quería terminar un poco con una entrevista de Ito Steyer y también mostrar un video Art in the Age of Instagram, que un poco, pero creo que no va a ser posible porque se me va terminando el tiempo. A ver, pero un poco si no les cuento de qué trata este video, voy a compartir pantalla de vuelta. Ay, cómo pasa el tiempo de rápido. Bueno, pantalla completa. A ver, ahí se tiene que ver la pantalla. Sí. Bueno, a ver. Ah, tengo que dejar de compartir. A ver si ahora se ve la pantalla. Pantalla completa. A ver ahí si se activa. ¿No? No se estaría activando. Bueno, no se me activa compartir pantalla. A ver, voy a probar de vuelta. A ver si lo logro. A ver. Si no, dejo los links colgados. Ay, no puedo compartir pantalla. Bueno, ahí está. Ahí está. Costó, pero ahí fue. Bueno, en este video que lo pueden, es una charla
de sociales, porque en principio planteaba una complejidad que es que estas obras no se podían, esta obra, perdón, de James Turrell no se podía fotografiar. Así que bueno, muestro una parte del video y luego ya voy cerrando. The image you're looking at here is a reproduction of a digital photograph of the Solomon R. Guggenheim Museum, where I work, on Fifth Avenue and 89th Street in New York City. It's just one of the millions of digital and actual photographs that have been produced of this iconic Frank Lloyd Wright design building. And according to Google Sitemap, a photo heat mapping technology, it's also one of the most photographed sites in the world. The image you're looking at here is the interior of the museum during one of our exhibitions in the summer of 2013 of the light and space artist, James Turrell. As someone who actually saw this exhibition on my own, I was physically there, I can tell you the reproduction of the actual work of art does no justice to the actual experience when you're actually in the museum. And for the artist, he's described his work as non-vicarious. Any reproduction of that image is less than the experience itself. And for that reason, he requested that visitors not take pictures inside the museum. He did not want mobile devices, glowing mobile devices, to impede your experience of this light experience within the museum. The results of our social media campaign, however, indicated the exact opposite, with more than 5,000 photos on Instagram shared with the hashtag Turrell, and it was also the most Instagrammed exhibition in our history. This proved that obviously visitors come to museums to look at pictures, and they also want to take pictures, and in the age of the internet, they put these pictures online on social media sites. The images we're seeing here are the images on Instagram that have been illegally uploaded and disseminated, despite our warnings. And as someone who manages social media for the museum, I'm interested in what it means to have these digital devices inside galleries, inside these educational spaces, and how the digital reproduction of these images changes the way we look at art and the way we learn about art. So does the rapid digitization of images reduce the experience you have? Is it reductive, or does it expand the meaning of that experience and object in an entirely new form, thereby reaching millions of people outside of the physical space who can never physically come to the museum? In the history of art, the work of art is now a social object. In the future, I predict that the digitization of the work of art will completely change the physical object and dematerialize it and turn it into a social object completely defined by the conversation happening around it rather than the experience itself. For everyone who came to the museum, their first interaction with art was completely digital. They saw it online, they saw it on their phones, or they saw it because their friends were there and they shared it online. This is an image of the interior of the museum without the James Turrell installation. You can see that visitors are there with their mobile phones. They're taking pictures. And not only are they taking pictures of art, they're taking pictures of themselves within these spaces. So in the pre-digital photography era, the message was, this is what I'm seeing, I have seen. And today the message is, I was there. I came, I saw, and I selfied. So when someone takes an image and puts it online, they're contributing to a digital economy. In the age of the internet, when a piece of content is shared online, the value of that content increases not only for the museum and the person, but the world at large. So the more you share, the greater the value of that content. And why do we share? This activity is all ingrained within our brains. Social media sites are predicated on the idea of positive reinforcement.
Every like, follow, every comment triggers a dose of serotonin in our brains, which is the chemical that makes you happy. And like any pleasure-seeking activity, the more you share, the more you actually become happy, the more you're addicted. So social media addiction is also a real phenomenon that impacts all of us on a global scale. So according to the Pew Internet Research Center, 74% of internet users within the United States are now on social media sites. On a global scale, the population of the number of people who use Facebook is now more than the number of people who live in China and India. Globally, apps such as WhatsApp, WeChat, LinkedIn are now surpassing the population of the United States. And this is followed by Instagram, Twitter, and Snapchat, who aren't even far behind. So among all of the internet users, 54% of them post original photos or videos that they take themselves. 47% of them repost photos or videos that they find online on social media sharing sites. On Instagram alone, 70 million photos are posted per day. And this is all coming at a critical mass because within the last 2 years, we've produced 90% of the world's data. So the question of technology and what it means for the art object isn't new to the history of art or the study of art. In 1936, the German art critic Walter Benjamin wrote in his seminal essay, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, that which withers in the age of mechanical reproduction is the aura of a work of art. His warning was a warning about fear. The fear of reproduction, the fear that cameras, even in such an early stage in the history of photography, camera impeding your view of actually experiencing the object. So the idea of visitors making images inside galleries is also not new. Visitors have been sketching inside museums for years, and they've been taking pictures with regular cameras, not just mobile devices. So this is a photograph by the photographer Alfred Eisenstadt, who's a Martha's Vineyard local, of two teenagers sketching within the galleries of the Toledo Museum of Art in the 1930s. Also not new is the way we use art to communicate very common principles and ideas throughout the history of art. Art is there to ask some of life's most difficult questions. Who are we? How did we get here? And what does it all mean? For Vincent van Gogh, he examined himself through self-portraiture. Today, that act takes in form of selfies, and these are selfies that visitors have taken in front of Vincent van Gogh's self-portraiture. Monet is most known for his landscapes and fascination with light abstract painting. And today, I would argue this is no different than our desire to express and represent the sunsets or sunrises we're seeing on Instagram. Cézanne was interested in still life, painted food and apples for his entire career. And today, that contemporary interpretation is what you see when you search for food porn on Instagram. So what's the difference between the images you see online and the images that you see in museums? For centuries, museums have been an authority when it comes to the interpretation of art, artists, art movements, and all the intellectual content that is surrounded by that individual work of art. In the traditional publishing model, museums were the experts that disseminated content and were probably one of the last culturally acceptable institutions that can dedicate resources to a tremendous amount of research. But the internet today is now a two-way stream of information. Anyone has permission to upload images online, edit articles on Wikipedia. We used to trust museums in the way that we trust dictionaries and encyclopedias. But in the age when Wikipedia is now eclipsing the encyclopedia, do museums still matter? The reality is we live in a Google worldview. So when you search for an image online, you're searching on Google, you're trying to find the quickest way to find what you're looking for. What happens when the museum that owns that object isn't there and it's vanished within the history of art from a digital perspective? So case in point, this is a painting by Kandinsky in the Guggenheim collection.
more than any other artist in the world. But when you do a quick Google search, you type in Kandinsky, you see a range of images with varying colors and crops, many of which are incorrect. You see no images within the top results that are from our website. And this is just our museum. Take a look at Starry Night, which is in the Museum of Modern Art collection, owned by Van Gogh. You'll see that none of the top images are actually from MoMA.org. Again, the iconic Mona Lisa, which you'll see in person in the Louvre, completely vanishes from a digital perspective because none of the images you see on Google are actually from the Louvre website. So why is it that in the age of mechanical and the internet, why is it that museums have essentially fallen off the face of the earth? It's because of the notion of fear, the fear of reproduction, the fear of copyright, the fear of artists' estates, and what's going to happen if we allow our information to go online and become disseminated. And if there's one message from my talk today, it's fear not. In the age of the internet, we have only something to gain by creating access, opening up access to photography, opening up access to our intellectual content, and making these images available for the public. I'm often asked, will the digital experience and the digital representation of the museum online through social media ever replace the on-site physical experience? Just because we're posting images to our Instagram, we have millions of followers, will that ever replace the actual experience of people coming to the museum? And going back into the James Turrell exhibition, you'll see that this exhibition with an incredible digital footprint also brought in over 420,000 visitors who wanted to come to the museum to see it for themselves because they saw it on Instagram. So the question remains, we're living in an age of unprecedented access to art because of the internet. But what is the role of the museum within this narrative? Do we risk these social media sites and the immense amount of data that's being uploaded online, images shared sometimes incorrectly, without the proper attributions, without captions, without any of the didactic materials that's associated with it? Do we risk social media essentially driving the course of art history? Is that okay? So the task today remains that we have to reclaim our job as the authority and as the expert within this Google worldview. Through making our images available online, through opening up access, through uploading our textbooks and catalogs and making information free for everybody on the internet. We're opening up the opportunity for anyone in the world with an internet connection to learn about art, which is essentially the mission of the museum, to help you look at pictures and interpret what they mean and how they create meaning within your life. So by opening up access, we open up the discourse for art and we can lead that discourse. And we open up visual literacy for all. Thank you. Bueno, un poco algunas aclaraciones, como esto es una traducción. Gracias, Noelia. Gracias. La traducción es automática, entonces por ahí, bueno, cuando ella habla de este autor que hablaba de Laura, de la obra de arte, se refería a Walter Benjamin, entonces, bueno, aparecía otro nombre, que es una traducción que genera de manera automática. El artista, como les había dicho más arriba, es James Turrell. Y bueno, un poco me interesa cómo esto que ella expone, ¿no?, de Google se relaciona también con este tema de la imagen pobre, ¿no?, que decía Steyer, ¿no?, cuando uno pone una obra de arte en Google aparece, bueno, imágenes que son cualquier cosa. Y bueno, y rescato un poco, ¿no?, con todo este recorrido que hicimos partiendo de esta idea de la economía cultural, ¿no?, este mapa tan amplio, cómo terminamos siempre, se desemboca, ¿no?, en el tema de la imagen, principalmente poblado y protagonizado por imágenes. Y bueno, me interesa un poco rescatar el trabajo que están haciendo algunas instituciones en el valor de la imagen y su capacidad como señuelo, ¿no?, como forma de atraer y de formar nuevos públicos. Bueno, gracias Florencia por el comentario. No sé si hay preguntas, tenemos 5 minutitos para preguntas, así que, bueno, si hay algún comentario puedo responderlo de manera breve, si no puedo mandar más información
por mail y demás. Esto va a quedar grabado, según me dijeron. Así que bueno, agradezco a todos los que los y las y les que se han conectado por los aportes, los comentarios y demás. Gracias, Florencia, por el comentario. Y bueno, si no hay preguntas, vamos cerrando. Muchas gracias. Va a quedar, como dicen acá, grabado a partir del 30 de noviembre en la misma web en la que se inscribieron. Y bueno, los invito también a seguir viendo las charlas del ciclo OpenDC, que hay un montón de charlas, de información y demás para anotarse que todavía no terminó. Así que bueno. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.